planes ha cumplido de inmediato, por cierto. Eso está bien, pero entiendo que Maine... ¿Está Maine aquí, la gobernadora de Maine? Estoy aquí. ¿No vas a cumplir con ello? Estoy cumpliendo con las leyes estatales y federales. Bueno, nosotros somos la ley federal. Bueno, más te vale hacerlo. Más te vale hacerlo porque si no, no recibirán ningún tipo de financiación federal. Ito, por cierto, su población, aunque es algo liberal, y a pesar de que me fue muy bien allí, tu población no quiere que los hombres participen en deportes femeninos. Así que más vale que lo cumplas, porque de lo contrario no recibirán ninguna financiación federal. Bien, si eso es lo que quieres, nos vemos en los tribunales. Espero ese momento. Va a ser muy fácil. Y disfruta de tu vida después de ser gobernadora, porque no creo que vayas a seguir en la política nunca más. Bueno, ¿quieren saber qué pasó después de ese circo que acabaron de ver? Pues lo que pasó fue esto. Lo que pasó es que la gobernadora de Maine sí demandó a Trump y lo aplastó en la corte como una cucaracha tan mal que ahora Trump no solo se tragó sus propias palabras, sino que acaba de recibir un golpe seco en Maine. La gobernadora Janet Mills lo enfrentó, lo vetó a los tribunales y no solo eso, lo venció en su propio juego. Le ganó a un presidente que lleva meses actuando como si la ley fuera un accesorio, como si él mismo fuera la Constitución con carne. Pero resulta que no lo era. Mejor aún era el envoltorio barato con forma de Constitución. Ese episodio, que parecía un choque político más, pues terminó convirtiéndose en la prueba de que el poder de los estados todavía puede enfrentar a un presidente con delirios de monarca o de dictador. Fue en febrero de 2025 cuando Trump, pues todavía pensaba que podía imponer sus órdenes a los gobernadores demócratas como si fueran empleados suyos, como Gru y los Minions, mejor dicho. Y en esa reunión, frente a todas las cámaras, la gobernadora de Maine, pues le respondió sin pestañear: oye, nos vemos en la corte. Y lo cumplió. Ella lo llevó al juicio y ganó el caso. Y no solo eso, él obligó al gobierno federal a destituir los fondos de escolares que Trump había bloqueado en un intento de castigo político. Así es, un estado de apenas 1 millón de habitantes le dio una lección al hombre más poderoso del país inmediatamente, el mismo presidente, que el poder ejecutivo no es absoluto y que la ley tampoco es su juguete personal. En ese momento cambió la narrativa, porque no solo fue un desacuerdo político o un nuevo título del New York Times, fue la exposición pública de cómo Trump entiende el poder, no como un mandato democrático, sino como una propiedad personal que él logra explotar como él quiera. Y en esa conversación transmitida, pues se le escucha decir muy literalmente: "We are the federal law", nosotros somos la ley federal. Es decir, el presidente de Estados Unidos proclamándose a sí mismo como la ley. Y ahí, en ese segundo, se rompió la delgada línea entre el discurso populista y la confesión autoritaria. Janet Mills, que fue fiscal general de Maine durante 8 años antes de ser gobernadora, pues entendió perfectamente qué significaba esta palabrita toda bonita de Trump. No lo tomó como solo un insulto, sino lo tomó como una amenaza no solo a la Constitución de Estados Unidos, sino contra la misma democracia. Y su respuesta tan siquiera fue lo más mínimo teatral como la de Trump, fue técnica. Estoy cumpliendo con la ley estatal y federal. Nos vemos en la corte, así como lo dijo ella. Y esa frase, tan simple, terminó marcando un precedente. Después de ese encuentro que ustedes vieron, pues el Departamento de Cultura, encabezado entonces por Brooke Rollins, mandó una carta oficial a Maine anunciando que congelarían todos los fondos federales para los programas educativos. Todos, hasta el más mínimo centavo. Y entre ellos, el de la alimentación escolar. Así es, preferirían hacer que niños pasen hambre antes de aceptar que están incorrectos. Eso significaba que 172,000 niños iban a quedarse sin un almuerzo, sin su comida diaria, y solo porque el Estado no obedecía la interpretación política de la administración sobre del título X. O sea, en otras palabras, están usando el hambre de los niños, que no tienen nada que ver con todo esto, que solo quieren ir a la escuela a aprender y hacer un futuro mejor que el presidente ahora mismo, como un arma para imponer su moral. Pero lo más impactante fue la rapidez con que Maine respondió a todo esto. Fue el mismo viernes que presentaron la demanda y el miércoles siguiente entregaron los argumentos. El viernes siguiente, pues un juez federal republicano emitió una orden de 70 páginas dándole la razón al Estado.
No fue un tecnicismo, fue una derrota directa para el gobierno federal. El juez escribió que independientemente de la interpretación del título IX, el gobierno no puede tener fondos destinados a programas alimentarios solo por motivos ideológicos. O sea, esto no es justo. No tienen el derecho de frenar los programas del gobierno, sociales, solo por un desacuerdo ideológico. No pueden solo hacer eso por una diferencia de ideas. Y eso obligó a la Casa Blanca no solo a ceder, sino a firmar un acuerdo vinculante, comprometiéndose a no volver a interferir con los fondos estatales. Esa derrota fue tan clara y tan grande que Trump no volvió a mencionar a Maine en público durante semanas, como un gran tiburón blanco que acaba de ver una orca en el mar y ya no puede regresar al agua por años y años. Ahora déjenme les digo, a lo mejor a algunos este caso se les parece pequeño, y yo entiendo por qué. Hay casos mucho más grandes pasando en la escala mundial, no sé, Trump contra Putin, Trump contra Zelensky, Trump contra la OTAN, Trump contra Europa, Trump contra China, pero esto es más pequeño en comparación, Trump contra Maine. Pero esto es geopolíticamente igual de importante, porque está mostrando el grado de fractura interna en Estados Unidos mucho mejor que todos estos otros conflictos. Porque mientras el presidente está usando los fondos federales como herramienta de control político, y mejor dicho, como una pistola Nerf de color naranja que apunta a su hermano menor porque ya lo sacó de quicio, los estados están empezando a operar como unas microrepúblicas mucho más defensivas que antes. Lo de Maine tan siquiera es un incidente aislado, tan siquiera. En los últimos meses, otros estados han interpuesto más de 40 demandas federales por abuso de autoridad del Ejecutivo. Pero el caso de Mills, la gobernadora de Maine, pues tiene un valor muy simbólico, incluso comparado a todos estos, porque demuestra que incluso los estados más pequeños están mucho más que dispuestos a resistir la centralización autoritaria de Trump y su administración. Maine además tiene una posición muy estratégica en el mapa. Es frontera con Canadá, punto de entrada de energía y comercio marítimo, y por eso es muy importante. Y por eso mismo también los ataques políticos contra ese estado no solo son un asunto local, están directamente ligados a la disputa entre el control federal y la autonomía de las regiones. Es el laboratorio del nuevo conflicto interno estadounidense, el de los estados que se rehúsan a convertirse en satélites del poder central. Janet Mills, después de ganar esa batalla tipo, no sé, Sephiroth contra Cloud en Final Fantasy, pues terminó de echarle sal a la herida de Trump y anunció su candidatura al Senado para 2026, ya el próximo año, directamente contra Susan Collins, la gran mala del cuento ahora mismo, que es una republicana moderada que ha votado consistentemente a favor de Trump y todos sus planes de la maldad prácticamente. Collins, de hecho, fue muy clave para aprobar el Big Beautiful Bill, que es el paquete fiscal que recortó el acceso a salud a más de 40,000 residentes de Maine, mientras aumentaba los beneficios tributarios a todos los millonarios, porque claro que los necesitan. No es como si se van a volver pobres o algo mañana, ¿no? O sea, pónganse en sus zapatos. ¿Saben lo difícil que es elegir de qué color quieres tu yacht mañana? Loco. También votó ella para confirmar a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de salud, que, déjenme les digo, es todo un personaje muy abiertamente antivacunas que ha desmantelado muy buena parte de la infraestructura de salud pública, y no solo eso. Ella votó por Linda McMahon, actual secretaria de la Educación, la misma que propuso eliminar la educación pública gratuita y transferir fondos a las escuelas privadas. Y mientras tanto, pues Mills, desde el gobierno estatal, fue la primera en la historia de Maine en financiar completamente la educación pública, ampliar la cobertura médica a 100,000 personas, y no solo todo eso, garantizar 2 años de universidad comunitaria gratuita. Ese contraste entre ambas refleja una división estructural dentro del país que, la verdad, está fea, entre los políticos que gestionan y los que obedecen. Cuando se preguntó sobre su edad, que es 77 años, comparable a Trump no por mucho, Mills fue mucho más que directa. Ella dijo que no está buscando una carrera larga en el Senado, no planean quedarse ahí por toda la vida, sino detener el colapso institucional desde adentro, porque, en sus propias palabras, yo podría retirarme, irme a pescar y leer libros, pero no podría vivir conmigo misma sabiendo que cada día empeora la situación. Y la peor parte de todo esto es que ella tiene razón, porque mientras la inflación sigue disparándose, el pan 40% más caro que hace 2 años,
la leche 25% arriba y los autos un 30% más caros por las tarifas impredecibles, pues el Congreso sigue paralizado. Trump ha cambiado las reglas del comercio exterior como si fueran tweets, como si fueran, no sé, reglas de uno en lo que todos están teniendo argumentos. Un día, pues China tiene tarifas, otro a Corea del Sur, y al siguiente México y Canadá también tienen tarifas. Es más, la casa de fulanito también tiene tarifas al 300%, y en 5 días pues todo está bien, nada más de deuda nacional o, no sé, preocuparte del médico. No, en 5 días, en 5 días todo lo arregla. Cada decisión improvisada se traduce en precios mucho más altos para los consumidores y en último, más inconveniencia para la persona común, para el que no es millonario, podrido en billetes y yates, pues ya te arruina la vida. Y el Senado, dominado por el miedo, no lo detiene. Esa es la lógica que Mills intenta romper con esto. Y esta historia también tiene mucha fotografía, mucho más grande. Porque mientras la Casa Blanca promueve una narrativa de según orden y prosperidad, pues los estados están judicializando la defensa de los derechos básicos. Los mismos derechos básicos que la Casa Blanca ha estado atacando desde el día 1, desde que Trump puso sus patitas todas sucias dentro del piso de la Casa Blanca. Ya es lo mismo que ocurrió en los años 30 cuando la Corte Suprema tuvo que frenar al Ejecutivo tras el colapso del New Deal. La diferencia es que ahora el control institucional es mucho más débil. ¿Cuántas veces han dicho que algo que Trump ha hecho es inconstitucional y no han hecho algo sobre eso? Algo que importe. Las cortes están divididas y el Congreso está cooptado. Y prácticamente me puedo apostar ahora mismo que la Constitución está en el inodoro de Trump en alguna alcantarilla de Estados Unidos. Y la prensa, pues cada vez está más y más controlada por grandes conglomerados. Y en ese escenario, una gobernadora que gana un caso federal, pues se convierte en un símbolo de resistencia. Así de simple. Su victoria fue citada incluso por el American Bar Association como ejemplo de resistencia jurídica ante el autoritarianismo y el administrativo. Y ese tipo de victorias son las que definen una era, porque no se trata de solo una batalla legal, ese no es el punto, sino de una defensa del concepto mismo del federalismo. Lo más interesante de Mills es que no habla como candidata tradicional, y no está prometiendo cambios históricos o arreglarlo todo, o no sé, Mills will fix it, como dice Trump. Pues ella promete detener la degradación. En su discurso de lanzamiento dijo algo que parece mucho menor, pero es clave. He pasado la vida enfrentando bullies, y el actual presidente no será el primero ni el último de ellos. Esa frase conecta con el sentimiento nacional de agotamiento, de fatiga, que ya nos hartamos todos, porque más allá de las ideologías hay una sensación colectiva de estar atrapados en un ciclo de abuso de poder. Lo de Trump en Maine, pues no solo fue autoritarismo, no solo fue un mal día de él en la oficina, fue un síntoma de un sistema pues, que ya se ha vuelto dependiente al miedo. Un sistema donde los líderes locales pues, preferirían callar para no perder los recursos, el dinero, los programas. Y eso históricamente es el punto previo al colapso de cualquier república. Porque, bueno, los romanos lo llamaban el clientelismo imperial, cuando los gobernadores dejan de ser representantes y se convierten en los drones y los administradores del César. Y bueno, todos sabemos qué le pasó al César y a su administración, ¿verdad? Más vale. Por eso la candidatura de Mills no es anecdótica, es una respuesta estructural, un intento de demostrar que todavía existe un espacio de acción institucional, que no todo está capturado, que aún hay figuras con legitimidad para plantarle cara a la concentración del poder. Porque si ella gana, enviaría un mensaje directo a todos los estados, que enfrentarse al presidente en cara de su bullying, de sus amenazas vacías, de todas las cosas vacías que él dice, pues no significa un suicidio político, sino el respeto. Y si pierde, pues quedará al menos el registro histórico de que alguien lo intentó, que hubo resistencia, que no todos se doblaron inmediatamente enfrente de él. Porque al final lo que está en juego, pues no es solo quién legisla, sino quién puede decirle no sin miedo a las represalias. Porque el caso de Maine también deja de ser otra cosa. La debilidad política del presidente fuera de los grandes centros urbanos. Trump ganó el estado en 2020 con apenas 52%, muy poquito. Pero hoy las encuestas internas del propio Partido Republicano pues muestran que su aprobación en la región cayó al 39% tras el caso de los fondos escolares.
Es más, déjenme les digo, Trump es el presidente de Estados Unidos con las peores aprobaciones de la historia, si mal no me acuerdo yo. Pueden ver las estadísticas. Si no es el número 1, pues está muy cerca al número 1 él. En términos electorales, pues eso es mucho más que un desastre, es un catástrofe. Es un milagro que tan siquiera sigue en la oficina con esos ratings, con esos porcentajes. Porque al final del día Maine puede ser pequeño, puede ser mucho más pequeño. Puedes quitarle, no sé, 1 millón de gente, 500,000, 100,000. Eso no es el punto. Pero al final del día es un termómetro moral para el noreste del país. Si ahí empieza a perder terreno Trump y su administración, pues puede anticipar un colapso político mucho más amplio, que ya estamos viendo hasta con sus propios aliados más leales como Marjorie Taylor Greene, sobre todo en zonas rurales del Medio Oeste que dependen de subsidios federales que él está mucho más dispuesto que quitarles. Y no hay nada que aterre más a un presidente en la elección que ver que sus propios chantajes pues ya están dejando de funcionar y la gente ya se está despertando, y mucho peor aún que ya están hartos. Mientras eso pasa, se multiplican las protestas del movimiento conocido como No Kings o No Leyes, no a los leyes, que esta semana tendrá concentraciones en más de 20 estados. Son manifestaciones pacíficas, no hagamos un error, no van a estar volando carros a pedazos y todo. Son profundamente políticas. Ciudadanos reclamando que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley. Lo que empezó como una consigna local en Maine se convirtió en una consigna nacional ahora. Y eso muestra que la gente sí está entendiendo lo que se juega. Que no es un debate entre demócratas y republicanos, de los buenos y los malos, sino entre la democracia y la obediencia, de la gente común contra el élite. Por eso lo de Janet Mills no solo fue una anécdota, fue una grieta en el muro del autoritarismo, una grieta en la muralla de Berlín prácticamente. Una que está empezando a ensancharse, a hacerse más grande, y pronto toda la muralla se va a derrumbar. Y si todo esto te deja pensando, por lo menos cuestionando qué está pasando allá afuera, es porque debería. Porque lo que pasa en Maine, pues no solo se queda en Maine. Está convirtiéndose en un reflejo de un país que está preguntando hasta dónde puede llegar el poder presidencial antes de que alguien diga basta, ya para. Mills ya lo hizo y ella ganó, por mucho también. Ahora el resto del país tiene que decidir si quiere seguir mirando o empezar a hacer lo mismo que ella. Así que si les interesa seguir este tipo de análisis y entender cómo cada estado está definiendo su papel en medio de este colapso político y social, pues suscríbanse y activen las notificaciones, porque, como decía la tal Hannah Arendt, la mayor amenaza para la libertad no es el tirano, sino la costumbre de obedecer. Y eso, justo eso, es lo que está rompiendo en Estados Unidos. Yo soy Derek y los veo hasta luego. Los mantendré bien actualizados sobre lo que está pasando en Estados Unidos.